Hola, en esta clase veremos la definición de intersección, unión, suma y suma directa de subespacios. Bien, veamos. Tenemos acá la definición de unión de subespacios. Dice que sean U1 y U2 dos subespacios de B, entonces la intersección de estos dos subespacios también es un subespacio vectorial de B. Bueno, tenemos que probar esto. Esto es muy simple, ya que solamente tenemos que probar tres cosas: que el 0 es elemento de la intersección, que si tenemos dos vectores de la intersección, veremos que la suma también es elemento de la intersección, y finalmente, si multiplicamos un escalar por un vector de la intersección, esto debe estar dentro otra vez de la intersección. Con esto probaremos que efectivamente la intersección de subespacios es un subespacio vectorial. Bien, nos vamos a apoyar de esta ilustración que tenemos acá. Y bueno, para la primera parte, dado que U1 y U2 son subespacios, deben tener al 0 como elemento, es decir, por lo menos deben contener al 0. Y bueno, al ser una intersección, pues el 0 pasa a ser parte tanto de U1 y de U2, y es decir, está en la intersección. Con esto queda demostrada esta primera parte. En la segunda, si tomamos dos elementos, dos vectores de la intersección, x1 y x2, elementos de la intersección, que se pueden ver aquí en la parte sombreada, como hemos puesto acá. Si x1 y x2 son elementos de la intersección, eso quiere decir que estos dos vectores son elementos tanto del espacio sub U1 como de U2. Y eso nos facilita las cosas, ya que si estos dos vectores son elementos, entonces al ser subespacios, la suma x1 más x2 está en U1 y también está en U2 al ser subespacios vectoriales. Pero si la suma está en los dos subespacios o en los dos conjuntos, entonces obviamente al hacer la intersección, pues la suma queda en la intersección, que es lo que queremos mostrar. Entonces acá este punto, el número 2, queda demostrado de esta manera. Y finalmente, de la misma manera o de manera similar, si tomamos un vector x, elemento de la intersección, es decir, ese vector x va a ser parte de U1 y de U2, y otra vez al ser subespacios, tomemos un escalar alfa, elemento de f, es decir, de un campo o de un cuerpo. Entonces, al ser subespacios, alfa por ese vector x es elemento tanto de U1 como de U2, y al ser elemento de los dos, al hacer la intersección, obviamente, que queda en esta parte, por lo tanto es elemento de esa intersección, y con eso se demuestran estos tres puntos. Por lo tanto, concluimos que la intersección de subespacios en general, o sea, no solamente dos, sino que pueden ser varios subespacios, es un subespacio vectorial. Aquí tenemos unos ejemplos. Nuestro espacio vectorial es R2, es decir, el plano cartesiano. Tenemos el subespacio U1, que está formado por los vectores del tipo A, 0, donde A es un escalar. Esto sería el eje X. El subespacio U1 sería solamente el eje X, es decir, si pudiéramos dibujarlo, solamente tendríamos algo como esto. Esto sería el subespacio U1. El subespacio U2 serían dos vectores de la forma 0, B, con B elemento de los reales. Esto sería solamente el eje Y. Bueno, entonces al realizar la intersección,
Si nosotros hacemos la intersección de estos dos subespacios, A y 0, pues solamente sería 0. B y 0, pues solamente sería 0. Es decir, la intersección de estos dos subespacios es el subespacio trivial, como acá lo tenemos. Pues en este ejemplo queda más que obvio que se cumple esto de que es un subespacio vectorial, la intersección de dos conjuntos o dos subespacios. Tenemos aquí una nota que nos dice que la unión de dos subespacios no es necesariamente un subespacio vectorial, es decir, puede ser, pero no necesariamente. Si hacemos uso de este ejemplo que tenemos acá con estos mismos subespacios, vamos a realizar la unión y veremos en este caso qué sucede. Bueno, la unión de estos dos subespacios geométricamente solamente serían los ejes, es decir, no sería todo el plano, no sería todo esto porque esto sería R2 y eso sí es un subespacio. No, en este caso la unión, dado que U sub 1 es A, 0, U sub 2 es 0, B, solamente, o sea, si lo vemos o geométricamente solamente son los ejes, como acá se muestra, serían los ejes. Bueno, veamos un ejemplo de dos vectores que al sumarlos no están en este subespacio que sería en la unión de estos dos subespacios, mejor dicho. Bueno, tenemos el vector 1, 0, que es el elemento de la unión. Por ejemplo, el 1, 0, 1x 0, y, podríamos ponerlo por acá. Es elemento de la unión. El vector 0, 1, 0x1y, podríamos decir que podría estar por acá. Este también es elemento de la unión, estos dos vectores son elementos de la unión. Veamos si se cumple la cerradura o la ley de composición interna. Sumemos estos dos vectores, 1, 0 más 0, 1 es igual al vector 1, 1, que queda más que obvio, no es elemento de la unión, ya que se quedaría, digamos, aquí a 45 grados y como ya mencionamos antes, la unión de estos dos subespacios no es todo el plano, es decir, solamente son los ejes, entonces este punto no es elemento de la unión. Entonces en este ejemplo se demuestra que la unión no es necesariamente un subespacio vectorial. Veamos aquí otros ejemplos. Tenemos en este caso nuestro espacio vectorial es f a la 3. Recordemos que f representa tanto al campo de los reales como al campo de los complejos. Tenemos el subespacio U, que es el vector x, y, z, elemento de f3, tales que 2x menos y menos z es igual con 0. Recordemos que esto es un subespacio vectorial, ya que es un plano que pasa por el origen. Bueno, ahora nuestro subespacio W es otro vector x, y, z, elemento de f3, tales que x más 2y más 3z es igual con 0. Esto es también otro plano, es decir, también un subespacio vectorial de f3. Bueno, vamos a realizar la intersección. La intersección de planos es el subespacio que vamos a buscar. Veremos qué es. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, solamente realizando o, como les diré, resolviendo este sistema homogéneo. Es lo que vamos a hacer. Vamos a resolver este sistema homogéneo y vamos a ver qué sería esa intersección. Que sabemos de nuestro teorema que va a ser un subespacio vectorial. Bueno, ya de entrada aquí vemos que tenemos tres incógnitas, x, y y z. Y tenemos solamente dos ecuaciones. Esto de nuestro curso de álgebra superior sabemos que si tenemos tres ecuaciones y solamente dos incógnitas vamos a tener soluciones múltiples o soluciones infinitas, muchas soluciones. Bueno, veamos qué pasa.
Para resolver esto, para ver la intersección, vamos a hacer una reducción por renglones, Gauss-Jordan, y vamos a hacer la matriz aumentada. Entonces tenemos la matriz de entradas 1, 2, 3, 0, 2, menos 1, menos 1, 0. Vamos a trabajar sobre el 2, es decir, queremos hacer este 2 igual a 0, entonces el renglón 2 es el mismo renglón 2 menos 2 veces el renglón 1, ya que el renglón 1 es nuestro pivote. Estamos trabajando acá, esto sería nuestro pivote. Entonces, nos queda 2 menos 2, tenemos un 0, menos 1, menos 2 por 2, que sería menos 4, sería menos 5. Luego nos queda menos 1, menos 2 por 3, menos 6, menos 7. 0 y lo que sea, pues es un 0. Nos queda ahora el sistema 1, 2, 3, 0, 0, menos 5, menos 7, 0. Ahora hay que hacer un 1 acá en esta parte, entonces lo multiplicamos por menos un quinto, el renglón 2 lo vamos a multiplicar por menos un quinto, y nos queda 0 por menos un quinto, sigue quedando 0, menos un quinto por menos 5, nos queda un 1, luego menos 7 por menos un quinto, 7 quintos, y acá nos queda un 0. Bien, hasta acá ya tenemos nuestro sistema escalonado. Y entonces como es Gauss-Jordan, lo que sigue es hacer ceros, los elementos que estén arriba o abajo de los unos. En este caso, este 2 hay que hacerlo 0. Entonces ahora nuestro pivote es el renglón 2 o este 1 del renglón 2. Bueno, entonces el renglón 1 es el mismo renglón 1 menos 2 veces el renglón 2. De esta manera nos queda 1 menos 2 veces 0, de 0, entonces nos queda 1, 2 menos 2 sería un 0, 3 menos 2 por 7 quintos, que serían 14 quintos, pasamos acá, realizamos la operación y luego 0, y luego otra vez ponemos 0, 1, 7 quintos y 0. Bueno, 3 menos 14 quintos, multiplicamos arriba y abajo por 5, entonces nos queda 5 por 3, 15 quintos. 15 menos 14 sería un 1, entonces nos queda un quinto, que es lo que tenemos acá, entonces nos queda 1, 0, un quinto, 0, luego 0, 1, 7 quintos y 0. Bueno, hasta acá podemos realizar la reducción por renglones, ya no podemos hacer más, y nos queda este sistema. X más un quinto de z es igual con 0 y y más 7 quintos de z igual con 0. Acá esta z no está dividiendo, pareciera que está dividiendo, pero no, es decir, lo que nos queda es, como acá lo tenemos, x menos un quinto de z, y igual a menos 7 quintos de z, y z es igual a z. Ojo acá. Y no se logra ver. Y es menos 7 quintos de z, no es menos 7 sobre 5z. Bueno, aquí no se ve bien. Por lo tanto, en este caso tenemos, si cambiamos esa z por una t para que sea más fácil de visualizar mentalmente de qué subespacio se trata, nosotros podemos ver que esta es una recta paramétrica con entradas, o x sería menos un quinto de t, y menos 7 quintos de t, y z igual a t. Esta es una recta paramétrica. Si t es igual con 0, pues obviamente que es el vector 0, y bueno, cumple con todas las propiedades de un subespacio. Esto sería la intersección de estos dos subespacios de U y W. En este caso es una recta paramétrica, que es un subespacio de F3. Bien,
Ahora veamos la definición de suma de subconjuntos. Como acá dice, supongamos que tenemos varios subconjuntos U sub 1, U sub 2 hasta U sub m, subconjuntos de B. La suma de estos, es decir, de U sub 1, U sub 2 hasta U sub m, que la vamos a denotar como la suma normal, U sub 1 más U sub 2 más U sub 3 más puntos suspensivos hasta U sub m, es el conjunto de todas las posibles sumas de elementos de estos subconjuntos. Esto es, la suma U sub 1 más U sub 2 más puntos suspensivos hasta más U sub m es U sub 1, donde U sub 1 es elemento de U sub 1, más U sub 2 sería elemento de U sub 2, más U sub m, pero estas son minúsculas, o sea, son elementos de estos subconjuntos, U sub m, elemento de U sub m, como acá está. Esa sería la definición de suma, o de una manera más simple, vamos a trabajar solamente sobre dos subconjuntos y eso se puede generalizar como acá en esta definición que tenemos. Vamos a trabajar sobre dos subconjuntos solamente. Si U mayúscula y W mayúscula son subconjuntos de B, lo denotamos acá, la suma de estos dos, U más W, no es otra cosa más que U minúscula más W minúscula, donde U minúscula es elemento de U, del subconjunto U, y W es elemento del subconjunto W. Esto es un poco más simple de ver, y eso sería la definición de suma de dos subconjuntos. Solamente es suma de subconjuntos, no estamos hablando de subespacios aún. Bueno, ahora aquí tenemos un teorema. Este teorema nos dice que si U y W son subespacios, o sea, ya no son solamente subconjuntos de B, sino que esos subconjuntos son subespacios de B, entonces la suma U más W es un subespacio. Bien, entonces acá en este teorema sí ya nos dice específicamente que la suma de dos subespacios o de más subespacios es nuevamente un subespacio vectorial. Otra vez aquí hay que probar tres cosas solamente. Que la suma no sea vacía, es decir, que contenga al menos al elemento 0. Que si tomamos dos vectores de la suma, nuevamente el resultado debe estar en la suma. Y finalmente, si tomamos un vector en la suma y un escalar, f, de elemento de f, al multiplicar, es decir, la ley de composición externa, el resultado debe estar en la suma. Y es lo que tenemos de esta parte. Aquí tenemos la prueba. La primera, 0. El 0 lo podemos escribir como 0 más 0, ya que 0 más 0 es 0. Pero aquí hacemos este truco. Este 0 lo vamos a tomar que es elemento de U. Y el otro 0, elemento de W. ¿Por qué? Porque la premisa es que U y W son subespacios. Entonces, otra vez, al ser subespacios, no son vacíos y deben tener al 0. Bueno, entonces el 0 acá lo vemos como una suma de dos ceros, donde un 0 es el elemento de U y el otro es el elemento de W. Y otra vez, como en la primera prueba, en la ilustración que teníamos ahí, si el 0 es elemento de U y de W, pues entonces es elemento de la suma. Queda claro que ese 0 debe ser elemento de la suma, ya que es la definición que tenemos acá. Dice que la suma de dos subespacios, U más W, es igual a U más W, o sea, aquí en este caso sería 0 más 0, donde 0 es elemento de U y 0 es elemento de W. Bien, esa es la definición acá. Entonces, ya está. Con esto probamos que 0 está en la suma. Bueno, ahora vayamos a la propiedad 2. Tomemos dos vectores de la suma, o sea, de U más W. Y los vamos a denotar como U minúscula más W minúscula. Entonces, vamos a tomar estos dos, U sub 1 más W sub 1, elementos de
de esta suma y u sub 2 más w sub 2 elementos de la suma. Veamos qué pasa con la suma. Bueno, tenemos u sub 1 más w sub 1 más u sub 2 más w sub 2 como elementos. Recordemos, estos serían elementos de la suma. Entonces, nosotros podemos reordenar y escribir esto igual a u sub 1 más u sub 2. Eso los vamos a asociar. Y w1 más w2. ¿Por qué podemos asociar? Otra vez porque u y w son subespacios. Entonces, sus elementos los podemos asociar. Y nos quedaría de esta manera, pero u sub 1 más u sub 2 es elemento de u mayúscula. Y w1 más w2 es elemento de w mayúscula. Esto quiere decir, otra vez, estamos sumando dos vectores y estamos realizando la operación de suma bajo la definición, que es la que tenemos acá. Otra vez, un elemento es de u y el otro elemento es de w. Bueno, entonces, si un elemento es de u y el otro de w, eso es la definición de suma, es decir, esto es elemento de la suma. Con eso se demuestra esta parte. Y finalmente, en la parte 3, tenemos un elemento, un vector de la suma. Vamos a decir que es u minúscula más w minúscula, elementos de la suma, y alfa un escalar, elemento del cuerpo f o del campo f. Al multiplicar alfa por este vector, alfa por u más w, pues podemos también realizar esta operación y va a ser alfa por u más alfa por w, nuevamente porque u y w son subespacios, entonces elementos de ellos pues se pueden desarrollar de esta manera. Esta es la ley distributiva, ¿sale? Entonces tenemos alfa por u más alfa por w. Otra vez, alfa por u es elemento de u y alfa por w es elemento de w. Con esto, otra vez, esta es la definición de la suma y queda demostrado que es elemento de la suma. Entonces, con esto no tenemos mayor problema y queda probada este teorema. Veamos acá algunos ejemplos. El primer ejemplo del que ya teníamos, del ejemplo previo, donde nuestro espacio vectorial era el plano R2 y nuestro vector U, o nuestro subespacio U no es el vector, nuestro subespacio U son los vectores del tipo A, 0, donde A es elemento de los reales, es decir, un escalar. Nuestro subespacio W son los vectores del tipo 0, B, donde B es elemento de los reales. ¿Qué sería la suma? U más W, de acuerdo a la definición, es un vector, elemento de U, más el otro vector, elemento de W, es decir, A, 0 más 0, B. Otra vez, esto es elemento de U, 0, B es elemento de W, con A, B, elemento de los reales, y bueno, la suma de estos dos vectores no es otra cosa más que A más 0 es A, 0 más B es B, A, B, elemento de los reales. Este sería el resultado. Si se dan cuenta, nuevamente, este resultado A, B, pues es elemento de los reales. Eso sí sería el plano, ya que A y B pues, son escalares, es decir, pueden ser 0 o cualquier otro número. Todo este subespacio, ya se vio acá, la suma es un subespacio, pues sería R2, sin mayor problema. Otro ejemplo, nuestro espacio vectorial sería R3 y tenemos dos subespacios. El primer subespacio sería A, 0, 0, A elemento de los reales. El segundo subespacio sería 0B, 0, B elemento de los reales. Al realizar la suma sería este vector elemento de U más este vector elemento de W. Y bueno, ya vamos a realizar la suma así rápida. Sería A más 0, sería una A. 0 más B sería B. Y 0 más 0, B. El resultado
es un subespacio de R3. Esto no es R2. Si se dan cuenta, tenemos 3 componentes, pero la última componente siempre va a ser 0. Y obviamente es un subespacio, ya que si A y B son iguales a 0, pues ahí está el 0. Y bueno, si tomamos cualquier elemento de esta suma, el resultado siempre va a ser de este tipo. Bien, entonces acá se ve también inmediatamente que la suma nuevamente es un subespacio vectorial de R3. Aunque tengamos solamente, bueno, son 3 componentes, pero la última es un 0. Esto no es R2, es elemento de R3. A y B, elemento de los reales, es decir, son escalares. Bien, veamos otros ejemplos. Acá tenemos en el ejemplo 3, B es igual a R3 nuevamente, U es el vector A, B, 0, A, B elemento de los reales o de F, y nuestro subespacio W sería 0, 0, C. Aquí este es una C, no es un 0, donde C es elemento de, es decir, es un escalar real o complejo. Bueno, al realizar la suma, otra vez A más 0 es una A, B más 0 es B, 0 más C es C. Nuevamente, el resultado, es decir, la suma, es un vector de R3 y esto sería R3 otra vez. Es un subespacio que es igual a R3. A, B, C. Si el 0 sería si A, B y C son iguales a 0, eso sería nuestro elemento 0. Podemos realizar la suma de vectores, eso es elemento de R3 y bueno, todas las propiedades de subespacio se cumplen sin mayor problema. Entonces esto es R3. Aquí tenemos una nota, dice que existe una sola forma de escribir un elemento de la suma. Es decir, en este ejemplo en específico, si queremos escribir un elemento de esta suma de estos dos subespacios, solamente hay una manera, es decir, no hay otra. Es decir, por ejemplo, acá tenemos el resultado A, B y C. Solamente se puede escribir como suma, es decir, bajo la definición de suma, de esta manera, como AB0, elemento de U, más 0, 0, C. Esto sería elemento de U y esto sería de W. Y solamente existe esta manera. Ahorita vamos a ver el otro ejemplo para que se den cuenta de qué estoy hablando. O sea, no puedo realizar la suma de otra manera para obtener este resultado en este ejemplo. Veamos en el 4 de qué estoy hablando. Entonces tenemos acá en el ejercicio 4 o ejemplo 4, nuestro espacio vectorial nuevamente sería R3. U es el subespacio vectorial que está conformado por los vectores A, B0, A y B, reales o complejos, son escalares. W son los vectores del tipo 0, C, D, donde C, D también son escalares. Al realizar la suma, pues solamente sería A más 0, sería una A, B más C, pues lo escribimos así, y 0 más D, pues sería una D. Pero ojo, acá B más C, pues eso sería simplemente otro escalar. Entonces el resultado es R3. Bueno, y acá otra vez vemos la nota, dice que en este caso, en este ejercicio, a diferencia del anterior, existen varias formas de escribir elementos de esta suma. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos el vector 4, 5, 6, dado que el resultado es R3, pues cualquier vector podemos tomar de la suma. Bueno, entonces, por ejemplo, 4, 5, 6 lo podemos escribir como el vector 4, 3, 0. Esto sería elemento de U. ¿Por qué elemento de U? Porque los vectores de U o elementos de U son de la forma AB, 0. Es decir, las dos primeras componentes son escalares y la tercera, pues, un 0. Y esto le vamos a sumar más 0, 2,6, 0, 2,6.
es elemento de W. ¿Por qué elemento de W? Porque los vectores o elementos de W son de la forma 0, C, D. Es decir, la primera componente siempre tiene que ser 0. La segunda y la tercera pues pueden ser escalares, pero también pueden ser 0, dado que C y D son elementos de F. Estos también podrían ser 0. Entonces hay varias maneras de escribir este resultado. Entonces tendríamos 4 más 0 sería 4, 3 más 2, 5, 0 más 6, 6. Pero también podemos escribirlo, o sea, esta suma o este vector, elemento de esta suma, se puede escribir también como 4, 1, 0. Otra vez 4, 1, 0 es elemento de U. O también 0 más 0, 4, 6, donde 0, 4, 6 es elemento de W, de acuerdo a la definición. Pero ya aquí tenemos dos formas de escribir este vector elemento de la suma. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, en este caso, en este ejercicio, tenemos varias formas de escribir elementos de la suma. A diferencia de este, solamente hay una forma. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, acá, y a lo mejor faltó poner un ejemplo más explícito, por ejemplo, 1, 1, 1. Esa suma o ese vector elemento de la suma solamente se podría realizar como la suma de dos vectores 1, 1, 0 más 0, 0, 1. Y ya no hay más porque sería 1, 1, 0, sería elemento de U, y 0, 0, 1, perdón, sería elemento de W. Y solamente sería esa la forma de escribir la suma de un elemento de la suma de dos vectores de este tipo y un resultado elemento de la suma. Solamente existe una manera, no tendríamos más. Aquí tenemos una observación, dice que en el ejemplo 3, que sería acá, si realizamos la intersección de estos dos subespacios, o sea, intersección de estos dos vectores, por ejemplo, A, B, 0, intersección con 0, 0, C, A con 0 pues sería 0, B con 0 sería 0, 0 con C sería 0. Nuevamente, si se dan cuenta, la intersección en este ejemplo, en el 3, donde solamente existe una sola forma de escribir un elemento de la suma, también su intersección, o sea, la intersección de estos dos subespacios es el vector 0. Y en el 4, donde existen varias formas de escribir elementos de la suma, si realizamos la intersección, pues la intersección sería, por ejemplo, A0, BC y 0, D. O sea, con 0 sería un 0. Y luego B con C, la intersección pues es una suma o un elemento, es un escalar, no sabemos cuánto sería en general. Entonces un elemento alfa, y 0 con D sería 0. Si se dan cuenta, la intersección en este ejemplo, en el 4, no es el vector 0. Entonces, con esto nos damos cuenta, y esto sucede de manera general. Si tenemos la suma de dos subespacios y el resultado se puede escribir, o sea, es decir, que existe una sola forma de escribir un elemento de la suma, como en el ejemplo 3, y aparte vemos que la intersección de estos dos subespacios sería el vector 0, pues como que estamos hablando de algo especial. Y en el ejemplo 4 vemos que existen varias formas de escribir elementos de la suma, como en este ejemplo que pusimos acá. Y la intersección no es el 0, como que nos está hablando de algo. Bueno, veamos de qué se trata. Bien, tenemos la definición de suma directa. Sean U y W dos subespacios de V, U más W
es llamada suma directa si cualquier elemento de esta suma, es decir, de U más W, puede escribirse de forma única, es decir, de una sola manera, como U más W minúsculas, donde U minúscula es elemento de U y W minúscula es elemento de W. Recuerden, esta es la definición de suma. Lo interesante acá es que dice que esta suma se puede escribir como una forma única, es decir, de una sola manera, como en el ejercicio que veíamos acá. Vimos que esta suma de estos dos subespacios, el resultado solamente se puede escribir de un elemento de esta suma solamente se puede escribir de una sola manera, a diferencia de este otro ejemplo. Bueno, entonces eso nos sirve, ya que sí es una suma especial y se llama suma directa. Y esa suma directa la denotamos con este símbolo de suma encerrada en un círculo. Entonces eso sería la definición de suma directa, es decir, es una suma normal de subespacios, pero de tal manera que el resultado va a ser un elemento de esa suma, se puede escribir de una sola manera. Bien, acá tenemos esta nota, dice que el símbolo de suma encerrada en un círculo es un recordatorio de que estamos tratando con un tipo especial de suma de subespacios. Bien, tenemos acá un ejemplo. Nuestro subespacio U es igual al vector X, Y, 0, elemento de F3. Tenemos tres componentes, es el elemento de F3, tales que X y Y son escalares. Y W es el vector 0, 0, Z, elemento de F3, Z, elemento de F, es decir, es un escalar. Bueno, entonces en este caso, si nosotros realizamos la suma de dos subespacios, tendríamos elementos del tipo X más 0, X, Y más 0, y 0 más Z, Z. Si se dan cuenta, eso es F3 y sería una suma directa, ya que el resultado X, Y, Z se puede escribir de una sola manera, es decir, un elemento de acá más otro elemento de acá, y solamente, como en el ejercicio 3 que veíamos, que vimos en las diapositivas anteriores, solamente se puede escribir de una manera, o sea, el resultado solamente se puede escribir como un elemento de este subespacio y el otro elemento de este subespacio, no hay más. Entonces esto es una suma directa, por eso es que la denotamos con este símbolo. Veamos otro, U sub 1 sería los vectores del tipo X, Y, 0, elementos de F3, X y Y escalares, U sub 2, vectores del tipo 0, 0, Z, elementos de F3, Z, elemento de F, es decir, un escalar. U3, acá fíjense que tenemos tres subespacios, U sub 3, vectores del tipo 0, Y, es decir, sus dos últimas componentes son las mismas, elementos de F3, Y un escalar. Al realizar la suma, tendríamos X más 0, sería X, luego Y más 0, más Y, sería 2Y, y 0 más Z, más Y, Z más Y. Es decir, tendríamos vectores de la forma X, 2Y, Z más Y. Otra vez, es un escalar, esto es otro escalar. Acá en este ejemplo queda claro que esta suma no es una suma directa, ya que un elemento de esta suma puede escribirse de varias maneras. Realicen ustedes allí ejemplos, es decir, finalmente aquí tenemos vectores en R3. Es decir, tomen cualquiera, por ejemplo, 1, 0, 1,
o incluso el 0, 0, 0. Y vean que lo pueden escribir de varias maneras con un vector de este subespacio de U sub 1, de U sub 2, de U sub 3, y verán que hay varias formas de llegar a 0, o de cualquier otro vector que ustedes piensen, se imaginen, de tal manera que el resultado va a ser elemento de esto, más elemento de esto, más elemento de esto, pero va a haber varias maneras de escribir ese vector. Entonces, en este caso, no es una suma directa. Como a manera de tarea, recuerden que estas tareas me las tienen que enviar al correo, realicen ejemplos que ustedes piensen de sumas directas, o sea, de este tipo, y sumas que no sean directas, como este tipo. Bien. Tenemos aquí un teorema que nos dice que un espacio vectorial B es llamado suma directa, eso tiene que ver con los resultados que vimos anteriormente. Se llama suma directa o es llamado suma directa de U y W si y solo si U y W son subespacios de B tales que la intersección es el elemento 0 y obviamente la suma de estos dos es B. Entonces esto digamos que es un teorema que nos puede servir para ver que dos subespacios o más sean una suma directa. Entonces su intersección debe ser 0 y obviamente la suma de estos dos es el espacio vectorial B del cual estamos hablando. Entonces esto lo denotamos nuevamente como suma directa o la suma con un círculo. Esto nos puede servir, pero bueno, esto es un teorema y hay que probarlo. Y de hecho, del ejemplo de las diapositivas anteriores, recuerden acá en el ejercicio 3, observamos que esto, un elemento de la suma se puede escribir de una sola manera, y además la intersección de estos dos subespacios era el elemento 0, a diferencia del 4, que esto no sería una suma directa. Sí es una suma, pero no es una suma directa, ya que tenemos varias formas de escribir un elemento de la suma, y acá la intersección pues no es el elemento 0. Entonces, este teorema, digamos que con eso nosotros podríamos ya decir que el ejercicio 3 será una suma directa y el ejercicio 4 pues no. Entonces, son condiciones para que sea una suma directa. La suma de esos dos subespacios debe ser B y la intersección debe ser el elemento 0. Vamos a probar esto. Como es un sí y solo sí, tenemos dos implicaciones. Veamos la primera, la que va hacia allá. Vamos a partir de que es una suma directa y llegaremos entonces que si es una suma directa, entonces la intersección es el elemento 0. Y luego iremos al lado contrario, partiremos de que la intersección es 0 y veremos que es una suma directa entonces. Bueno, entonces vamos en esta dirección, partimos de que es suma directa y llegaremos a que la intersección es 0. Tomemos un vector B, elemento de la intersección, y vamos a escribir este vector como B igual a B más 0, ya que B más 0 es 0, igual a 0 más B, pero este vector B lo vamos a tomar que es el elemento de U. Recordemos que B, elemento de la intersección, quiere decir que este vector B está tanto en U como en W. Por eso es que podemos escribirlo de esta manera. ¿Ok? Entonces el vector B, elemento de la intersección, lo escribimos como un elemento de U más 0 elemento de W, y esto también es lo mismo que 0 más B, donde 0 ahora va a ser elemento de U y B elemento de W. Fíjense qué interesante, ¿no? Tenemos dos formas, por decirlo así, de escribir este vector B. Dice acá, dado que U más W es una suma directa,
solo hay una forma única o una manera de escribir este vector b, y nosotros aquí estamos escribiéndolo de dos maneras. Bueno, esto no es un error. Entonces, si hay una sola manera de escribir b como u más w, donde u tiene que ser elemento de u y w elemento de w, eso implica que este vector b, o sea, si b es elemento de u, pero también y 0 es elemento de u, y luego 0 es elemento de w y b elemento de w, y estamos partiendo de que es una suma directa. Esa es la definición de suma directa, y lo que significa es que hay una sola manera o una forma única de escribir la suma, pues no le queda más a este vector que ser el 0, es decir, pues el 0 sí lo podemos escribir como 0 más 0 igual a 0 más 0, es decir, un 0 elemento de u y un 0 elemento de w, o 0 elemento de u y 0 elemento de w. O sea, no hay forma. Dado que estamos partiendo de que es una suma directa, hay una forma única de escribir este vector. Entonces, la única forma para que no haya contradicción es que este vector b, elemento de la intersección, sea 0. Espero que quede claro esta implicación. Con esto queda demostrada esta implicación en esta dirección. Partimos de que es una suma directa, entonces ese vector b, elemento de la intersección, ¿quién sería? Pues el 0, que es a lo que queríamos llegar. ¿Sale? Usando la definición de suma directa, que hay una forma única. Bueno, entonces esa sería la demostración en esa dirección. Ahora vamos en la otra dirección. Vamos a asumir que la intersección es 0. Asumimos que la intersección es 0 y concluiremos que entonces, si la intersección de dos subespacios es 0, concluiremos que es una suma directa. Veamos. Entonces, como decía, asumimos que la intersección es 0 y queremos probar que u más w es una suma directa. Tomemos nuevamente un vector b, elemento de la suma, y otra vez escribamos ese vector de dos maneras. Aquí lo pongo entre comillas porque recordemos que si estamos hablando de suma directa, pues no habría dos maneras, solamente hay una única manera. Esto quiere decir que si escribimos ese vector b de dos maneras, tenemos que mostrar que esos vectores, o sea, esa forma de escribir o esas formas de escribir son equivalentes. Esto es, si escribimos el vector b igual a u sub 1 más w sub 1 igual a u sub 2 más w sub 2, nuevamente u sub 1 elemento de u, w sub 1 elemento de w, u sub 2 elemento de u y w2 o sub 2 elemento de w. Entonces acá partimos de esto, de que podemos nosotros expresar al vector b de dos maneras, y lo escribo así entre comillas porque eso tiene implicaciones, es decir, como acá ponemos en esta nota, debemos mostrar entonces, o sea, que si hay dos o tres o varias maneras, tenemos que mostrar que esas son equivalentes, es decir, tenemos que llegar que u sub 1 es igual a u sub 2 y w sub 1 tiene que ser igual a w sub 2 porque queremos demostrar que es una suma directa. Si no pasara eso, bueno, entonces no estaríamos demostrando eso. Bueno, entonces hacemos eso y de acá, si restamos estos elementos, es decir, este u sub 2 lo paso de este lado o el u sub 1 del otro, no importa, es decir, pongo de un solo lado los que son elementos de u y del otro lado todos los elementos de w. Entonces nos queda u sub 1 menos u sub 2 igual a w sub 2 menos w sub 1. Fíjense, acá pues es una operación sobre elementos de u, pues sigue, si u es un subespacio y w un subespacio, esta operación sigue siendo elemento de u, y esta operación, es decir, esta resta, sigue siendo
elemento de W. Pero aquí está lo interesante, que si yo expreso o puedo escribir al vector B de dos maneras, lo que pasa o a lo que llego es que tengo un ente que pertenece tanto a U como a W. Eso es lo que me estaría indicando esto. Pero yo estoy asumiendo que en la intersección, y recordemos que B es el elemento de la intersección, de eso partimos, acá, y estoy llegando que tengo un elemento tanto en U que es igual a otro elemento en W. Pero esto es algo interesante, esto indica que U sub 1 y U sub 2 o W sub 2 menos W sub 1 están tanto en U como W, pero ¿qué elemento, qué bicho nosotros escogimos o podemos expresar tanto, que puede estar tanto en U y W si el único elemento es 0? Pues eso, si asumimos que el único elemento tanto en U como en W es 0, pues no le queda más que U sub 1 menos U sub 2 ser 0, y también W2 menos W sub 1 ser 0. Esto es, U sub 1 menos U sub 2 es igual a W sub 2 menos W sub 1 igual con 0. Y esto implica que U sub 1 tiene que ser igual a U sub 2 y W1 tiene que ser igual a W2. Es decir, que esto de dos maneras pues no es cierto, ya que si llegamos que son los mismos elementos, tienen que ser los mismos elementos, hay una única manera de escribir el vector B como suma de dos vectores. Y eso es la definición de suma directa, como queríamos probar. Entonces, de esta forma queda demostrada el teorema en esta dirección. Asumimos que la intersección es 0 y llegamos que es una suma directa. Espero que haya quedado claro, ya que es importante esto. Bueno, muchas gracias por su atención y en la siguiente clase comenzaremos con otros temas. Bien, hasta luego.